En mí, el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios, pero advierto en mis miembros otra ley que lucha contra la ley del Espíritu. Romanos capítulo 7, versículos del 22 al 23. Y bueno, seguimos con esto del tema de la fe. Vamos a estudiar que por causa de nacer con el pecado original, nacemos con dos inclinaciones fundamentales. La primera inclinación se llama aspiración al infinito y la segunda inclinación se llama inclinación a hacer el mal. Entonces, por nacer con el pecado original, nacemos con la aspiración al infinito y con la inclinación a hacer el mal. La aspiración al infinito me va a llevar a buscar a un ser infinito para adorarlo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué es que todas las culturas a través de la historia tienen religión? Esto es porque nacemos con esa aspiración al infinito que nos lleva a buscar a ese ser para adorarlo, como en Hechos capítulo 17 versículos del 22 al 23. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y les dijo: ciudadanos de Atenas, veo que son personas sumamente religiosas. Mientras recorría la ciudad contemplando sus monumentos sagrados, he encontrado un altar con esa inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. Entonces Pablo se encuentra con estas personas que tienen esta aspiración al infinito, que las lleva a hacer esta inscripción que dice al Dios desconocido, que ellos buscan aunque ellos no lo conozcan. Y la otra inclinación se llama inclinación a hacer el mal, que es la que me empuja a pecar, que fue lo que yo recité al principio de este programa. En mí el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios, pero advierto en mis miembros otra ley que lucha contra la ley del Espíritu. Romanos capítulo 7 versículos del 22 al 23. Pero vamos a estudiar que mi aspiración al infinito me va a causar un problema con la fe. Entonces ustedes a lo mejor se preguntan, si la aspiración al infinito me lleva a buscar a Dios, ¿qué problema me va a ocasionar con la fe? El problema que la aspiración al infinito causa con la fe es que me hace entender a la fe como mi relación con Dios, cuando la fe no es la relación con Dios. La fe es una forma que nosotros como seres humanos tenemos de conocer. ¿Cuántas formas tenemos de conocer los seres humanos? Dos formas, en forma directa y en forma indirecta. En forma directa yo conozco cuando mis sentidos entran en contacto con el objeto a conocer, y en forma indirecta o forma de fe yo conozco a través de los sentidos de otra persona. Yo conozco cuando personalmente yo no puedo conocer a ese objeto o a ese suceso. Yo voy a conocer a través de los sentidos de otra persona. Cuando una persona me diga lo que otra persona o lo que ella vieron, escucharon, palparon, y yo lo tome como verdadero eso que ella me dice, entonces esa persona va a generar en mí la fe con el mensaje que ella me predique. Entonces el testigo genera la fe en el creyente, como en Romanos capítulo 10 versículos del 13 al 17. Porque todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura: qué bienvenidos los pies de los que traen buenas noticias. Entonces en Romanos capítulo 10 versículos del 13 al 17 nosotros encontramos que se necesita del predicador para generar la fe. ¿Por qué? Como aquí dice, ¿cómo oirán si no hay quien lo proclame? Se necesita alguien que proclame para que se pueda generar la fe en el creyente. Entonces, por mi mal entendimiento de la fe, yo puedo llegar a creer en vano. ¿Cómo? Tomando como divina una fe que es humana. Puede llegar un testigo de Jehová, puede llegar un mormón y puede llegar un católico, así como yo, y los tres vamos a traer la Escritura. Pero la fe que generemos en las personas a las que les vayamos a predicar va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la fe no la genera la Escritura, la fe la generamos los predicadores. ¿Cuál es la prueba? La prueba es que los tres tenemos la Escritura y las enseñanzas que le demos a las personas van a ser distintas.
Pero yo puedo confiarme en Mateo capítulo 16, versículos del 18 al 19. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces yo me puedo confiar en aquel que tiene las llaves del reino de los cielos. Yo me puedo confiar en aquel que tiene las llaves para darme la vida eterna. Yo me puedo confiar en la cadena de sucesión apostólica, que es una cadena ininterrumpida de obispos desde Jesús hasta el fin del mundo, que en comunión con el Papa, que es el sucesor de Pedro, es el que tiene las llaves del reino de los cielos, me van a garantizar que la fe que yo tomo como divina, si sea divina, que la fe que yo tomo como divina sea verdadera. Yo me puedo confiar en la Iglesia Católica. Entonces, para el próximo capítulo vamos a estudiar los pasos para obtener la fe. Bueno, hasta la próxima.